Olam 7 Internacional presenta su programa Fuentes de Vida Eterna, dirigido por el hermano Vladimir Valiente. Programa que te ayudará a entender el verdadero significado del mensaje de vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Hola a todos, mi nombre es Vladimir Valiente. Quiero darles una cordial bienvenida al programa Fuentes de Vida Eterna. Queremos saludar a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, a través de YouTube, Twitter y Facebook. Queremos también dar un saludo especial a todos aquellos que nos sintonizan a través de Olam 7 Internacional y también a aquellas personas que nos sintonizan desde Los Ángeles, California, a través de Olam Metro. Sean todos muy bienvenidos a su programa Fuentes de Vida Eterna. Tomemos nuestras Biblias y preparémonos para meditar en la palabra de Dios. Bien, en esta ocasión quiero compartir con ustedes la historia de un personaje muy conocido en la Biblia. Una persona que todos, incluso aquellos que no han estudiado a fondo la Biblia, han escuchado hablar de esta persona. Y es una persona que muy posiblemente es mi personaje favorito de la Biblia. Es una persona que encuentro muchas enseñanzas, encuentro muchos mensajes especiales en la vida de este personaje y deseo compartir con ustedes esos mensajes. De hecho, el tema de hoy va a ser, estaremos presentando una serie y el tema de hoy va a ser el primero de una serie de temas que tendremos a lo largo de las siguientes semanas. Así que preparémonos para estudiar la vida de este personaje. Vamos a ir en nuestras Biblias a Génesis, que es donde estaremos estudiando, donde encontramos la persona que estudiaremos, y estaremos leyendo el capítulo 25. Y tal vez ya aquí con el capítulo ya muchos se estarán imaginando de quién voy a hablar. De hecho, voy a hablar del famoso patriarca Jacob, que con el tiempo llegó a convertirse en Israel, el padre de las 12 tribus, el padre de la nación propiamente de Israel, de la nación de los judíos. Entonces estaremos estudiando la vida de este personaje, un personaje que me encanta. Y por eso he querido compartirles las diferentes enseñanzas que yo he encontrado sobre la vida de Jacob. Capítulo 25 de Génesis. Yo voy a leer para ustedes, como de costumbre, de la Biblia Reina Valera 1995. De paso, un paréntesis, alguien me llamó y me hizo un comentario sobre el por qué yo especifico las lecturas de ciertas versiones y también comentarios que he hecho a veces sobre traducciones. Creo que en algún momento estaremos preparando un tema donde hablemos de las traducciones diferentes de la Biblia, de las versiones diferentes de la Biblia que tenemos en español y el por qué podemos elegir o preferir una u otra versión. Yo sé que muchas personas tienen la duda y se hacen la pregunta de cuál es la mejor versión de la Biblia. Así que muy posiblemente en el futuro estaremos dedicando un programa única y exclusivamente a hablar de versiones de la Biblia. Cierro paréntesis. Génesis capítulo 25 nos presenta el inicio de la historia de Jacob. Y leemos a partir del versículo 19 y ahí tenemos prácticamente cuando se nos introduce el personaje de Jacob en la historia bíblica. Dice así, Génesis 25, 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Primera cosa, mis amigos, que yo quiero dejar claro o que quiero que ustedes aprendan en esta ocasión. Cuando hablamos de Jacob, cuando hablamos de la vida de Jacob y cuando hablamos del contexto en el cual vivió Jacob, tenemos que saber en primer lugar que Jacob pertenecía a una familia privilegiada. Una familia verdaderamente privilegiada. ¿Por qué? Estamos hablando de la familia de Abraham.
de la familia de Isaac. Abraham, todos sabemos, padre de la fe, el hombre que fue llamado de Ur de los Caldeos a salir de su tierra, a dejar su familia, a dejar su parentela. Dios le dice que vaya a Canaán y todos sabemos que Abraham fue sin saber exactamente a dónde se dirigía, qué le deparaba el futuro. Dios simplemente le dijo: yo te daré aquella tierra, yo haré de ti una gran nación, yo te bendeciré y tú serás bendición. Y Abraham toma el desafío. Abraham recibió las promesas de Dios. Y luego de Abraham tenemos a su hijo Isaac, que también recibe las promesas de Dios. Entonces esta era una familia privilegiada. Esta era una familia elegida. Era una familia que Dios había escogido para un plan especial, para iniciar el gran proyecto especial de tener un pueblo y sobre todo para iniciar la línea de la familia de la cual vendría el Mesías prometido, que pondría fin al dominio del pecado sobre el mundo. Entonces Abraham y Isaac son los primeros de esta familia y Jacob nace dentro de esta familia. Una familia que incluso en aquel entonces tenía el conocimiento del culto del Dios verdadero. Porque Abraham tenía contacto directo con Dios, Isaac también lo tuvo. Y entonces Jacob tiene el privilegio de nacer en un momento cuando el mundo está dominado por la idolatría. Jacob tiene el privilegio de nacer en una familia espiritualmente fortalecida, una familia espiritualmente en un camino adecuado, una familia que estaba marcando una diferencia espiritual. Jacob nace en el mejor contexto espiritual, si queremos verlo de esa manera. Es importante que sepamos esto y que recordemos esto. Jacob nace en una familia privilegiada y no solo espiritualmente, porque la Biblia nos da testimonio de que también la familia de Jacob tenía muchos bienes financieros, muchos bienes económicos. Entonces era una familia espiritualmente privilegiada, pero también era una familia económicamente privilegiada. Y todos podemos pensar en cualquier ejemplo de cualquier familia en la actualidad del mundo. Imaginémonos lo que sería nacer en una familia adinerada, en una familia con mucho poder económico, pero también una familia que goza de la bendición de Dios, pues Jacob nace en esa familia. Versículo 20 del capítulo 25. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Versículo 21. Isaac oró al Señor por su mujer, Rebeca, que era estéril. Muchos estudiosos de la Biblia, teólogos, han propuesto que definitivamente en la vida o en la familia de las esposas de Abraham, de Isaac y de Jacob, había un problema con esto de la fecundidad. Porque Sara tenía problemas de fecundidad, Rebeca, nos lo dice aquí el pasaje, tenía problemas de fecundidad, y más adelante tenemos a Raquel, que también tenía problemas de fecundidad. Ahora, frente a esta situación, Isaac, al ver que su esposa no puede concebir, Isaac toma una decisión. Y la decisión de Isaac es ir delante de la presencia de Dios, pedir en oración por un hijo, y la Biblia dice que Dios lo escuchó y le respondió. Segunda cosa que yo quiero que ustedes tengan claro en su mente en este momento. Primero, Jacob nace en una familia privilegiada. En segundo lugar, Jacob era un verdadero milagro. Así lo presenta el texto. Jacob es la respuesta directa a una oración. Jacob, cuando su padre ora suplicando a Dios por algo, Dios le responde, y la respuesta a esa oración es Jacob. Imagínense, ya tenemos a un niño, a un personaje que nace en una familia privilegiada, pero ahora resulta que también el pequeño Jacob es la respuesta a una oración. Yo me imagino al padre, al abuelo Abraham contándole a Jacob la historia del niño y diciéndole: mira, tú eres un milagro, tú eres la respuesta a una oración. Tú eres la prueba de que Dios responde las oraciones. Ese era Jacob. ¿Cuántas personas, imagínense, pueden tener ese título? Saber que son respuestas directas a oraciones, a peticiones, que son milagros claros de parte de Dios. Ahora bien, Rebeca concibe.
Y es precioso el versículo 22. Porque el versículo 22 nos dice que cuando Rebeca se da cuenta que ha concebido, en algún momento de su gestación, de su embarazo, se da cuenta de que adentro de su vientre no hay un hijo, sino que hay dos. Y esto es precioso, porque imagínense, Dios no solamente responde, Dios no se limita a responder con un hijo, no, Dios responde y responde doble. Es sorprendente, muchas veces Dios nos da no solamente lo que pedimos, sino mucho más de lo que pedimos. Pero el versículo 22, que tiene este toque precioso de cómo Dios responde doblemente, también tiene una parte o un elemento negativo que lamentablemente marcó la vida completa de Jacob. En el versículo 22 nos dice: pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Ok. Las damas, las madres que me escuchan tal vez podrán identificarse muy bien con esta parte del pasaje. Porque las damas que ya han sido madres, que han tenido a una criatura en su vientre, imagino que sabrán, recordarán lo que se siente cuando el niño patea, cuando el niño se mueve. Incluso yo he escuchado decir que es muy doloroso cuando el feto, cuando el bebé entra en las costillas de la madre, y entonces saben lo que se siente eso. Incluso siempre existe el peligro con un niño que se mueve mucho de que el cordón umbilical pueda enrollarse en su cuello. Sabemos estas situaciones. Pero ahora imagínense ustedes, madres, lo que es tener no un niño saltando en el vientre, sino dos. Dos niños que están ahí moviéndose, que están ahí saltando, como he dicho anteriormente. Pero ahora no solamente dos niños que se mueven, sino que la Biblia dice que estos dos niños, estos dos fetos, en el vientre de su madre, luchaban, peleaban. Imagínense qué tremendo. Peleaban. Entonces, si ya de por sí un embarazo y el movimiento de un bebé o dos bebés es complicado, ahora imagínense cuando estos dos bebés pelean. Entonces aquí vemos un cambio interesante en la historia de Jacob. Porque él nace en una familia privilegiada, es la respuesta a una oración, es un milagro de Dios. Pero lamentablemente su vida, cuando se nos presenta a Jacob como persona, la primera acción, imagínense qué tremendo el texto bíblico, la primera acción que Jacob realiza de manera activa en su historia es luchar con su hermano. Y como he dicho un poco antes, este fue un elemento que marcó toda la vida de Jacob, y estaremos hablando de este elemento en varias ocasiones. Rebeca va a consultar a Dios y Dios le responde: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Vemos una confirmación del hecho de que la familia de Abraham era una familia especial, de Isaac y de Jacob. Ahora bien, Jacob ya nace en una familia privilegiada. Pero miren qué increíble. Prácticamente ahora Dios aumenta un poco más los privilegios de Jacob, y aparte de que nace dentro de una familia privilegiada, Dios prácticamente está prometiendo que Jacob se convertirá en un país. Bueno, Dios dice los dos hijos, los dos bebés se convertirían en una nación. Pero entonces ya desde aquí Dios está diciendo, imagínense, el privilegio de convertirse en un país completo. Ahora bien, nosotros sabemos que el menor de estos dos niños fue Jacob. Y Dios también promete de antemano que Jacob va a ser mucho más grande, o que la nación que producirá Jacob será una nación mucho más grande que la nación de su hermano. Doble bendición. Nacer en una familia privilegiada,
Pero ahora también vemos que Jacob desde antes de nacer ya tenía una bendición y una promesa propia. Tercera característica de Jacob. Primera, nace en una familia privilegiada. Segunda, es respuesta a un milagro. Tercera característica, Dios lo bendice desde antes de nacer. Pero una cuarta característica también que podemos adjuntar es que lamentablemente Jacob desde el vientre de su madre se acostumbró a una vida de lucha y de pelea. Bien, versículo 24. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio y velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, que traía trabada la mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Bien, ahora vamos a entrar a la parte que a mí me fascina. Miren, el nacimiento, los nombres. Vamos a hablar un poco de los nombres de estos personajes, sobre todo de Jacob. Llega el momento del nacimiento. Ahora bien, estos gemelos se habían pasado 9 meses en el vientre de su madre peleando, luchando. Cuando llega el momento del nacimiento, ¿qué creen ustedes que estos dos estaban haciendo? Luchando. Y entonces la madre está en medio del nacimiento, en medio del proceso de parto, y la Biblia nos dice que el primero en nacer fue Esaú. Esaú fue el mayor. Esaú aparece, él viene naciendo en medio de la lucha del vientre. Imagino que en algún momento logró deshacerse de su hermano, se abrió una brecha, como dicen otros pasajes sobre el nacimiento de los hijos de Judá, y entonces él nace primero. Pero cuando Jacob, que estaba luchando con su hermano en el vientre de su madre, se da cuenta que Esaú se le ha adelantado, lo toma por el pie, como diciendo, hermano, ¿a dónde vas? Y entonces Jacob nace tomado del pie, tomado de la pierna de su hermano. Y la Biblia nos dice que por esta acción de Jacob se eligió que su nombre fuese Jacob, que normalmente ha sido entendido como el que toma por el talón. Bueno, bien, ahora voy a hablar un poco sobre el nombre de Jacob. Jacob viene de la palabra que literalmente significa talón o calcañar. Literalmente significa esto. Ahora bien, ¿ustedes recuerdan por casualidad cuándo es la primera vez que la Biblia habla de talón? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Pues talón, el nombre de Jacob, talón, la primera vez que aparece en la Biblia esa misma palabra, talón, la encontramos cuando Dios está hablando con la serpiente. Y Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y entre tú y la mujer, pondré enemistad entre ustedes dos. Y Dios le dice a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza, pero tú le herirás el talón. Esa es la primera vez que tenemos en la Biblia el nombre de Jacob. O sea, el nombre de Jacob, talón, significa, entre otras muchas cosas, talón se utilizaba para hacer referencia al lugar donde una serpiente muerde. Imagínense qué tremendo. El lugar donde una serpiente ataca, y todos sabemos cómo son las serpientes. Las serpientes se ocultan generalmente en lugares escondidos, cerca del camino. Cuando ven pasar a una persona, atacan. ¿A dónde atacan? En el talón. Por eso Dios le dice a la serpiente, tú le herirás en el talón. Y de hecho se hizo famoso en el contexto hebreo, en el contexto bíblico, que las serpientes atacaban de esa manera, en el talón, en la parte baja. Otro concepto o otra manera en la que se utilizaba la palabra talón en la Biblia, se le llamaba talón a la parte trasera de un ejército, la parte donde se encontraban las tropas que iban al final. Y las tropas que iban al final eran las tropas donde se encontraban generalmente las personas cansadas, las personas heridas. Y entonces, cuando el otro ejército atacaba por detrás, por esta parte, se le llamaba atacar por el talón. Y esos eran los ejércitos que decidían atacar en la parte más débil. Miren, otro uso increíble. O sea, prácticamente aquí se utilizaba talón para hacer referencia a un ataque en la parte débil de un ejército, en la parte que no se podía defender.
También David utiliza la palabra en los Salmos. Cuando David dice, mis enemigos ponen trampas a mis pies, a mis talones. Entonces prácticamente David está diciendo que tiene que cuidarse, porque se da cuenta que tiene enemigos por diferentes partes que constantemente le ponen trampas en sus talones. Y claro, si te ponen una trampa en el talón, lo que sucede es que caes, te hacen caer. Entonces, talón tenía todas estas implicaciones. Imagínense una serpiente que ataca, un ejército que ataca por detrás o una persona que te hace caer, todo eso. Y de hecho, cuando Jacob desarrolló, que esto lo estaremos estudiando también en otro tema, cuando Jacob demostró o empezó a desarrollar su carácter, lamentablemente, todas estas implicaciones del significado de su nombre se pudieron ver en su vida y en su manera de actuar. Entonces imagínense, cuando hablamos de Jacob, estamos hablando de un personaje que contiene todos estos elementos, todas estas características. Eso significaba su nombre. El que toma por el talón, el que muerde como una serpiente por el talón, que se esconde en el camino. El que ataca la parte más débil de un ejército, ahí en el talón del ejército, la parte más débil. El que prácticamente busca hacer caer a sus hermanos. Eso significaba el nombre de Jacob. Imagínense qué increíble. Nacer en una familia privilegiada, ser un milagro, ser una respuesta a una oración divina. Prácticamente también haber recibido la promesa de parte de Dios de convertirte en una gran nación, de convertirte en un gran pueblo, pero lamentablemente, desde que nace, desde antes, porque él en su vientre ya estaba empezando a demostrar este deseo de lucha, este deseo de pelea. Pero cuando nace, prácticamente Jacob recibe sobre sí una especie de marca, una especie de señal que, como dije anteriormente, va a marcar cada aspecto de su vida. Lamentablemente, el concepto de atacar en el talón nunca se apartó de la vida de Jacob. Y lamentablemente, el deseo de lucha, el deseo de pelea, el deseo de constantemente estar en conflicto, también fue parte de la manera en la que él desarrolló su carácter y la manera en que él desarrolló su vida. Mis queridos amigos, ya yo lo dije al inicio, Jacob es tal vez mi personaje favorito de la Biblia. Y hoy yo quería presentarles a ustedes a este Jacob, las características de este Jacob. De un Jacob que incluso podemos decirlo, desaprovechó todas las bendiciones o todos los privilegios que Dios le había dado. Pero la historia de Jacob no termina ahí. La historia de Jacob continúa. Y como ya dije anteriormente, estaremos estudiando las diferentes etapas de la vida de Jacob. Solo quiero dejar un mensaje importante en este momento. Recordemos, tal vez nosotros no hayamos nacido en una familia económicamente privilegiada, tal vez no seamos parte de la realeza, de una familia reconocida, pero todos formamos parte de la gran familia de Dios. Todos formamos parte de un pueblo que ha sido elegido por Dios, de un pueblo que ha sido escogido para hacer bendición al mundo, tal como Jacob fue escogido y elegido. Así que yo te invito, mi amigo, mi hermano, a que tomes la decisión de, así como Dios invitó a Abraham a que fuera bendición, a que tú también tomes la decisión de ser una bendición para todos aquellos que están a tu alrededor. Estaremos estudiando y seguiremos estudiando la vida de Jacob. Y seguiremos encontrando. Y si hoy, tal vez, alguien está pensando, qué negativa la visión que nos han presentado de Jacob. ¿Sí?
La Biblia no nos engaña, la Biblia nos presenta la historia de los personajes tal cual como eran. Pero la historia de Jacob no termina aquí. Y si tú estás pasando tal vez por un momento complicado y difícil, o si hay ciertas cosas que han marcado tu vida, si hay ciertas características negativas que han marcado tu vida, como la vida de Jacob, déjame decirte que tu historia aún no ha terminado. La historia de Jacob no termina aquí. Y seguiremos estudiando más adelante en futuros temas cómo continuó la historia de Jacob. Ha sido un placer compartir con ustedes esta reflexión. Que Dios les bendiga. Si el programa de hoy tocó tu vida, si el programa de hoy te gustó, si el tema te trajo una enseñanza, te queremos invitar a que te puedas poner en contacto con nosotros y nos puedas compartir tus dudas, nos puedas compartir tus comentarios, o si deseas que algún tema especial pueda ser tratado en este programa. Queremos nuevamente saludar a todas las personas que se han conectado con este programa a través de las redes sociales, a través de internet en Olam 7 Internacional y a través de la señal de Olam Metro en Los Ángeles, California. Que Dios pueda bendecirles. Que la paz de Dios pueda ser con cada uno de nosotros. Shalom. Y les esperamos en el próximo programa de Fuentes de Vida Eterna. Olam 7, Televisión Internacional, sanando, educando y reconciliando. www.olam7.tv